¿Cuántos queremos seguir aprendiendo del Espíritu Santo, hermanos? Amén. Déjenme decirles, este es un tema, hermanos, muy precioso, muy maravilloso. Es imposible en pocos mensajes poder hablar todo en relación a lo que tenga que ver con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo está desde el principio de la creación. Ahí estuvo presente en la creación cuando los cielos fueron creados y la tierra fue creada. Dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Así es que desde el Génesis capítulo 1, versículo 1, versículo 2, ahí está el Espíritu Santo, y luego a través de toda la Biblia está el Espíritu Santo, aún al finalizar en el libro de Apocalipsis, ahí en el capítulo al final del libro de Apocalipsis dice la escritura que el Espíritu y la novia dicen: ven, Señor Jesús. Así es que podemos ver que a través de toda la escritura encontramos a la preciosa persona, la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. Y el día de hoy, hermanos, nos corresponde hablar sobre las llenuras del Espíritu Santo. Las llenuras del Espíritu Santo. Yo les había comentado, hermanos, que nosotros como iglesia cristiana evangélica, esto más que ser un sermón bíblico, porque claro, siempre nos basamos a la palabra del Señor, a la escritura, pero más que ser un sermón bíblico, hermanos, esto que estamos predicando son puntos doctrinales. Son puntos doctrinales que tienen que ver con nuestra el llamarnos Pentecostés, el poder decir que pertenecemos a una iglesia cristiana, a una iglesia evangélica, a una iglesia Pentecostés. Estos son puntos doctrinales que nosotros creemos y tenemos como parte de nuestra doctrina, tenemos como parte de nuestro credo, y por eso es importante, hermanos, que lo pongamos nosotros en práctica, que lo prediquemos, lo creamos, lo guardemos en nuestro corazón y lo pongamos en práctica. Entonces, algo de lo que hemos estado hablando, hermanos, es sobre el sello del Espíritu Santo, y luego hemos estado hablando sobre el bautismo del Espíritu Santo, y luego al día de hoy vamos a hablar de las llenuras del Espíritu Santo. Ahora, si usted ha puesto atención en esto que acabo de decir, las primeras dos lo dije en singular: el sello del Espíritu Santo y el bautismo del Espíritu Santo. Pero luego el número 3, que son las llenuras del Espíritu Santo, eso, hermanos, es pues eso es no en singular, eso pues ya habla de muchos. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que en el momento de nuestra conversión, en el momento que aceptamos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, fuimos sellados en ese momento con el Espíritu Santo. Amén. En ese momento recibimos el Espíritu Santo y fuimos sellados con el Espíritu Santo. Y luego, después de eso, hermanos, después de la salvación, en algún momento subsiguiente a la salvación, pues ahora anhelamos más de la presencia de Dios, buscamos más de la presencia de Dios. ¿Y qué viene a nuestra vida? Ahora viene el bautismo del Espíritu Santo. Y de acuerdo a la escritura, y como lo predicamos la semana pasada, una de las evidencias, hermanos, de que una persona ha sido bautizada con el Espíritu Santo es el hablar en otras lenguas. Lo podemos ver ahí en Hechos capítulo 2, Hechos capítulo 10, Hechos capítulo 19, en donde tanto en Pentecostés, en la casa de Cornelio, y los 12 hombres que estaban en Éfeso fueron llenos del Espíritu Santo, fueron bautizados con el Espíritu Santo. Y acá en Pentecostés dice que comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Allá en Hechos capítulo 10 dice que Pedro, antes de que terminara el sermón, fueron llenos, bautizados con el Espíritu Santo, y dice que comenzaron a magnificar a Dios y hablar en otras lenguas. Y cuando Pablo se encuentra en la ciudad de Éfeso, Hechos capítulo 19, dice que estos 12 hombres no habían ni siquiera oído que había un Espíritu Santo. Pablo los manda a bautizar en el nombre de Jesús, pone las manos sobre ellos, viene el Espíritu Santo, y dice que comenzaron a profetizar y a hablar en otras lenguas. Entonces podemos ver, hermanos, ahí en esos 3 casos, y claro, pudo haber habido más, hermanos, ¿verdad? Pero la carta de los Hechos de los Apóstoles, pues bueno, solamente, si no me equivoco, tiene 28 capítulos, pero ahorita nosotros seguimos escribiendo esa carta de los Hechos, siguen los hechos de la iglesia todavía está aquí en la tierra, y se sigue escribiendo ese libro de los Hechos, porque son hechos, sí, de los apóstoles, pero en realidad son hechos del Espíritu Santo de Dios.
Porque quien llenó a la iglesia, quien selló a la iglesia, quien selló a los creyentes, quien bautizó a los creyentes y quien siguió una y otra vez llenando a los creyentes fue el Espíritu Santo de Dios. Así es que todavía estamos en esa dispensación de la gracia, o también conocida como la dispensación de la iglesia, o también conocida como la dispensación del Espíritu Santo. Desde el año 33 después de Cristo hasta ahorita el 2025, la iglesia, hermanos, ha sido edificada por Cristo y será siendo edificada por Cristo y seguirá siendo guiada y todo por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Así es que hablamos del sello del Espíritu Santo, hablamos del bautismo del Espíritu Santo, que es en singular, pero en plural, hermanos, están las llenuras del Espíritu Santo. Ahora quisiera que miráramos estos versículos y nuevamente meditáramos en ellos, hermanos. Vámonos al libro de Juan capítulo 20. Juan capítulo 20, versículo 21 y 22. Vamos a ver, hermanos, que en este momento los apóstoles, los discípulos, aquellos que estaban ahí presentes en este tiempo, en este día, fueron, dice la Escritura, recibieron al Espíritu Santo. Y podemos decir que, de acuerdo a lo que dice allá en Efesios, recibieron el sello del Espíritu Santo. Pero yo les decía que no solamente debemos de conformarnos con el sello del Espíritu Santo, aunque eso es importante, y con eso, hermanos, claro, somos salvos, hemos recibido la salvación en Cristo, el perdón de nuestros pecados. El día que Cristo venga, nos vamos con Él, claro que sí. Si morimos, nos vamos con Él, claro que sí. Pero también es mi obligación y poder verlo a través de las Escrituras, que hay más. Hay más del Espíritu Santo para nosotros, amén. Así es que mire, aquí los apóstoles, hermanos, aquí podemos decir que fueron sellados con el Espíritu Santo. Dice en Juan capítulo 20, versículo 21 y 22: entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, dice que sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Ahora hemos aprendido, hermanos, que esto Jesús lo dijo el primer día que Él resucitó. Y luego, de acuerdo a lo que dice Lucas en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, hermanos, dice la Escritura que Jesús, después de que resucitó, se le apareció a sus discípulos y a varias personas. En una ocasión, como dice ahí en 1 Corintios capítulo 15, dice que se le apareció a 500 hermanos a la vez. Dice la palabra de Dios que se les apareció por 40 días. Por 40 días Jesús estuvo apareciéndoseles en una y en otra ocasión. Ahora, el primer día que Jesús resucitó por la noche, Jesús se les presenta a estos 10, porque Judas pues probablemente ya se había ahorcado. Tomás no estaba presente. Tomás, 7 días después es cuando Jesús se le presenta a Tomás y le dice: ándale, Tomás, tú no creíste, pero mira, aquí están las marcas de mis clavos, mete tu mano en mi costado. Pero eso fue como 7 días después. Entonces, en esa ocasión no estaba Tomás ahí presente. Juan es el que describe esa aparición, pero días después. En esta ocasión solamente podemos decir que estaban 10. Estaban 10, ahí estaba Felipe, ahí estaba Bartolomé, ahí estaba Mateo, ahí estaba Pedro, ahí estaba Andrés, ahí estaba Jacobo, ahí estaba todos aquellos hermanos que estaban reunidos, y Jesús se les aparece y los envía, les da las últimas instrucciones. Pero algo que Jesús hace es que dice la Escritura que sopló sobre ellos y les dice: reciban el Espíritu Santo. Reciban el Espíritu Santo. Ahora, 40 días después, hermanos, antes de que Jesús subiera al cielo, vámonos a Hechos capítulo 1 y vamos a ver este acontecimiento. Esto ya lo hemos visto el día de hoy, solamente lo estamos repasando para llegar a donde tenemos que llegar, que son las llenuras del Espíritu Santo. Amén. Hechos capítulo 1, hermanos, dice la Escritura, versículo 3: a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días.
Vemos como aquí, hermanos, 40 días después de que Jesús sopló sobre ellos y les dice: reciban el Espíritu Santo, ahora acá les sigue dando una instrucción y les dice: no se vayan de Jerusalén, quédense en Jerusalén. Dice: porque yo ya me voy a ir, pero si yo no me voy, entonces no viene la promesa que oísteis de mí, que el Padre va a enviar. Pero conviene que yo me vaya, dice ya en el Evangelio de Juan, para que cuando yo me vaya va a venir el otro Consolador que va a estar con ustedes, los va a guiar a toda verdad, los va a guiar a toda justicia, les va a recordar y enseñar todo lo que yo les he dicho. Así es que conviene que yo me vaya. Y Jesús dice: yo ya estoy para irme, ya en unos momentos voy a ser elevado hacia los cielos para sentarme a la diestra de mi Padre Celestial, y yo me voy a ir, pero va a venir el Consolador. Ustedes se tienen que quedar en la ciudad de Jerusalén, dice, porque dentro de no muchos días van a ser bautizados con el Espíritu Santo. Ahora aquí podemos ver, hermanos, que los apóstoles recibieron más. ¿Por qué más? Porque allá recibieron al Espíritu Santo. Jesús sopló sobre ellos 40 días atrás, y luego aquí 40 días después Jesús les dice: no se vayan, porque van a ser bautizados con el Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué necesitaban, hermanos, un sumergimiento, una llenura más grande, y podemos decir el bautismo del Espíritu Santo? Porque ahora necesitaban el poder de lo alto. Hechos capítulo 1 versículo 8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, dice, y hasta lo último de la tierra. Se pasan esos 40 días, hermanos. Jesús se va al cielo. Ya no lo ven más, una nube lo oculta de sus ojos. Dice la Escritura, si seguimos leyendo los versículos siguientes del capítulo 1, dice que estaban en el aposento alto, ahí en casa de ese llamado Marcos. Y dice la Escritura que estaban ahí buscando de la presencia de Dios, estaban orando al Padre, estaban unánimes en oración, hermanos, intercediendo, orando los unos por los otros y orando al Padre, esperando esa promesa. Y cuando se llega a la fiesta de las semanas, o la famosa fiesta de Pentecostés, Hechos capítulo 2, versículo 1: cuando llegó el día de Pentecostés, seguían unánimes, y no solamente unánimes, estaban también juntos. Estaban juntos y estaban unánimes, estaban juntos y estaban en armonía, estaban buscando en un mismo pensamiento, en un mismo sentir, en una misma mente. Estaban buscando una sola cosa: ser bautizados con el Espíritu Santo. Y es que donde están los hermanos juntos en armonía, ahí envía Jehová bendición y vida eterna, dice allá en el Salmo 133. Y estaban esperando esa bendición, estaban esperando esa promesa, estaban esperando el bautismo del Espíritu Santo. Llega el día de Pentecostés y se oyó un viento recio y un estruendo recio y un viento que sacudió aquel lugar y entró sobre aquel lugar. Y dice la Escritura que comenzaron a repartirse y a sentarse sobre cada uno de ellos lenguas como de fuego. Y dice la palabra de Dios que todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Aquí podemos decir, hermanos, que fueron bautizados con el Espíritu Santo. Y no solamente fueron bautizados con el Espíritu Santo, vino una señal, vino una evidencia: hablaron en otras lenguas. Que más adelante eso también, como lo mencionaba al principio, sucedió con los de la casa de Cornelio. Sucedió con los 12 hombres en Éfeso cuando Pablo puso las manos sobre ellos. Fueron bautizados con el Espíritu Santo, y aquí, hermanos, en este momento ellos recibieron el poder de lo alto. Porque Jesús les había dicho: van a recibir poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, dice, y hasta lo último de la tierra. Dios, hermanos, sabía que era lo que venía sobre ellos. Sabía, hermanos, lo que iba a suceder sobre ellos. Sabía, hermanos, lo que iba a acontecer sobre ellos. Sabía, hermanos, que en el mundo iban a tener aflicción. Sabía que en el mundo iban a tener problemas. Sabía Dios que en el mundo, hermanos, iban a enfrentar situaciones difíciles. Y por eso Dios mismo sabía, y aún el mismo Jesucristo sabía, que tenían que ser llenos del Espíritu Santo de Dios. ¿A qué me lleva, hermanos, a hablar el día de hoy de las llenuras del Espíritu Santo? Las llenuras del Espíritu Santo, hermanos, son bien importantes para el cristiano, para el día de hoy. Y lo voy a decir de esta manera: hoy más que nunca el cristiano tiene que estar lleno de la presencia de Dios.
¿Por qué, hermanos? Porque los días son malos. Los tiempos son peligrosos. Los días, hermanos, se están acabando. El tiempo se está acabando. Cristo viene pronto por su iglesia. Las profecías se están cumpliendo. Yo no sé si usted oyó lo del día de ayer. Lo he traído toda la semana y lo prediqué también en los devocionales que le titulé Principio de Dolores. Están ahí en YouTube si usted los quiere ver. Y hablé de todos los principios de dolores que vienen ahí listados en Mateo capítulo 24. Y es tremendo, hermanos, lo que está sucediendo. Unos días atrás, Israel, el pueblo de Dios, la nación de Dios, decidió, hermanos, acabar con las facilidades, los lugares en donde en Irán, en el país de Irán, estaban creando pues las bombas nucleares, en donde tenían el uranio, en donde había científicos, había personas altas, en donde estaban creando pues una bomba nuclear o varias bombas nucleares. Y esto, hermanos, honestamente pues era un peligro no solamente para el Medio Oriente, es un peligro para todo el mundo, porque se puede lanzar, puede estallar ahí en Medio Oriente y hacer un desastre, como puede lanzarse a cualquier otra parte del mundo y también provocar un desastre. Israel, hermanos, decidió, el primer ministro Benjamín Netanyahu decidió mandar estas bombas, a estos misiles pues a estas facilidades en Irán y acabar con estos lugares, para que de esta manera pues Irán ya no tuviera la intención de seguir creando estas bombas nucleares. Y luego, hermanos, pues Irán no se quedó con los brazos cruzados. Irán dijo, pues ahora como ellos lanzaron estos misiles, ahora nosotros también vamos a lanzar estos misiles pues también hacia ellos. Y hubo una ola y hubo otra ola y hubo otra tercera ola. Pero sabemos, hermanos, que Israel primeramente tiene la protección del Todopoderoso. Pero también, hermanos, Israel en relación a tecnología está muy avanzado. Tienen la onda de David, tienen el domo de hierro y tienen la flecha, que son tres cosas que utiliza Israel para acabar con los cohetes o los misiles aún en el aire antes de que caigan en tierra. Así se llaman, ¿verdad? El domo de hierro, la onda de David y la flecha, creo que es la flecha y un número por ahí. La flecha, y esto, hermanos, que está en tierra, en el territorio de Israel, pues puede lanzar misiles y acabar con los misiles que cualquier otro lugar o otra nación mande. Y esto ha estado así por algunos días. Pero el día de ayer, hermanos, el presidente de los Estados Unidos decidió entrar de lleno a la guerra. Y él también ya lanzó unos misiles y unas bombas en estas facilidades, hermanos, en donde fue una grande destrucción. Y hasta ahorita, ¿verdad? Pues dicen, bueno, ya el gobierno iraní y el parlamento y todos los altos mandos y todo, pues ya no van a tener una posibilidad de crear estas bombas nucleares. Pero déjenme decirle, hermanos, las próximas horas y probablemente los siguientes días van a ser de mucha tensión, no solamente en el Medio Oriente, para todo el mundo entero. Para todo el mundo entero. Unas horas después de que Estados Unidos mandara esas bombas sobre Irán, Irán no se quedó callado ni de brazos cruzados. Y ellos dijeron, Estados Unidos van a pagar muy caro. Son las palabras. Esto, hermanos, está tremendo. Esto que está sucediendo, Jesús lo declaró hace 2000 años atrás. Y oiréis de guerras y de rumores de guerras. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá pestes y terremotos y hambres en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Pero déjeme decirle, hermanos, mientras está pasando todo alrededor del mundo o en muchas partes del mundo, yo creo que Dios está mandando y quiere mandar y está derramando una unción fresca y grande de su Espíritu Santo sobre aquellos que en estos últimos tiempos le están buscando con todo su corazón. Sí, a lo mejor, hermanos, estamos conscientes de lo que está pasando en el Medio Oriente, pero déjeme decirle, no nos debe de alarmar ni nos debe de asustar.
El Espíritu Santo, hermanos, vino para consolarnos. El Espíritu Santo vino para poder guiarnos en el camino correcto y guiarnos aún en medio de un mundo que se está autodestruyendo, en medio de una sociedad, hermanos, que ya no es sociedad, es una suciedad, lo que hoy en día se ve por todas partes del mundo. Déjeme decirle gracias a Dios, porque Él sabía que aún en estos postreros tiempos, aún en estos últimos días, aún en estos tiempos tan peligrosos, nosotros, al igual que los apóstoles, íbamos a necesitar una llenura fresca del Espíritu Santo de Dios. Ahora estamos viviendo en tiempos difíciles, hermanos. Estamos a lo mejor cada uno de nosotros con diferentes situaciones, luchas, pruebas y tribulaciones. Ahora, si Jesús, hermanos, cuando fue llevado al desierto por 40 días, dice que fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Y cómo lo podemos ver? Vamos al Evangelio de Lucas. Vamos al Evangelio de Lucas, hermanos, y vamos a ver esto en relación a Jesús. Lucas capítulo 4. Miren lo que dice en relación a Jesús. Ahora, si Jesús necesitó al Espíritu Santo, hermanos, ¿qué cree? Usted y yo también lo necesitamos. Yo creo que ningún cristiano verdadero, ningún cristiano verdadero puede llegar a decir yo no necesito al Espíritu Santo. Porque si Jesús lo necesitó, usted y yo lo necesitamos. Si Jesús lo necesitó, yo lo necesito. Fíjese lo que pasó con Jesús. Lucas capítulo 4. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán. ¿Se acuerda lo que hablamos hace unos domingos atrás? Cuando podemos ver la escena de la preciosa Trinidad ahí en el Jordán. Estaba Jesús el Hijo ahí en el Jordán, iba a ser bautizado por Juan el Bautista. Dice que fue bautizado y dice la Escritura que los cielos se abrieron y se escuchó una voz que decía desde los cielos: este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Jesús, el Verbo, el Hijo, estaba en el Jordán. El Padre estaba hablando desde los cielos. Y luego dice la Escritura que una paloma, hermanos, el Espíritu Santo descendió en forma corporal de paloma y se asentó sobre el Señor Jesucristo. Entonces, después de que Jesús fue bautizado, dice que estaba lleno del Espíritu Santo. Volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu ¿a dónde, hermanos? Al desierto. Fue al desierto, y todos sabemos tanto lo que dice ahí en Lucas capítulo 4 o su pasaje paralelo, Mateo capítulo 4, dice que fue llevado por el desierto, estuvo 40 días y 40 noches, en esos 40 días y 40 noches no comió pan, no bebió nada, después tuvo hambre, y cuando él tuvo hambre se le aparece el diablo. Y la primera tentación que el diablo trae sobre Jesús es: si tú eres el Hijo de Dios. Ahora, el diablo sabía que Jesús era el Hijo de Dios, ¿cierto o no? Pero le dijo: si tú eres. Le metió duda. Y es que así es el enemigo. Si eres el Hijo de Dios, a ver, levántate. A ver, sal de este problema, sal de esta circunstancia. Te dices Hijo de Dios y mira cómo estás. Lo primero que el enemigo va a hacer, hermanos, es poner en duda nuestra identidad en Cristo Jesús, nuestra identidad en Dios, que somos verdaderamente Hijo de Dios. Y él le dice, el diablo le dice a Jesús: si tú eres Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Jesús tenía hambre. Muy bien pudo haber dicho: conviértanse en pan. ¿Usted cree que Jesús tenía poder para convertir esas piedras en pan? Claro que sí, hermanos. Claro que sí, las podía haber hecho. Pero Jesús le dijo: no solamente de pan va a vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. En otras palabras, Jesús le estaba diciendo al diablo: si estoy en un desierto, si tengo hambre, si tengo sed, pero lo que me ha fortalecido hasta el día de hoy no ha sido un pan físico, no ha sido un agua física o bebida física. Lo que me ha fortalecido en este desierto, estos 40 días y estas 40 noches, ha sido el pan celestial, ha sido la presencia del Espíritu Santo. Porque dice la Escritura que estaba lleno del Espíritu Santo, fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. Pero el versículo 14 dice la Escritura: y Jesús volvió en el poder del Espíritu. El desierto no le hizo nada, hermanos. ¿Por qué? Porque estaba lleno del poder del Espíritu Santo. Usted y yo como cristianos vamos a atravesar desiertos.
Pero ¿sabe qué va a determinar qué vamos a hacer en ese desierto? Si vamos a salir en victoria o derrotados, cuánto nos llenemos del Espíritu Santo. Si en el desierto le damos oportunidad a que el diablo haga de las suyas con nosotros, vamos a ser derrotados. Y tengámoslos por seguro que el diablo nos va a derrotar, porque él tiene, hermanos, él tiene mucha experiencia derrotando a la gente. A eso él vino. Juan capítulo 10 versículo 10. El ladrón vino para matar, hurtar y destruir. Él tiene experiencia haciéndolo. Él sabe cómo hacerlo. Lo hizo a través de la palabra de Dios en muchas ocasiones con muchos. Y lo ha hecho, hermanos, porque usted y yo hemos visto personas que han sido derrotadas por el diablo, que están siendo acusadas por el diablo, que están siendo atormentados por el diablo. Usted y yo lo hemos visto. Así es que si en el desierto no nos llenamos de la presencia de Dios, del desierto, hermanos, vamos a salir derrotados. Y probablemente ni siquiera vayamos a salir del desierto. En el desierto nos vamos a quedar derrotados. Pero si en el desierto usted y yo nos levantamos, y en el desierto usted y yo nos llenamos de la presencia de Dios, y en el desierto nos llenamos del pan que viene del cielo, del maná que viene del cielo, que es el mismo Señor Jesucristo, como Él lo declaró en Juan capítulo 6, yo soy el pan de vida, y el que come de mí, dice, nunca más tendrá hambre, nunca más tendrá sed. Si comemos del pan de vida que es Jesucristo, si nos saciamos de su gloria, de su presencia y nos llenamos del poder de su Espíritu Santo, cuando salgamos del desierto, el desierto no va a acabar con nosotros. En el desierto no vamos a ser derrotados. En el desierto no vamos a quedarnos. Vamos a salir del desierto y, como dice el versículo 14, vamos a salir en el poder del Espíritu Santo. Por eso Jesús, hermano, le dijo a sus discípulos, sí, ya recibieron el Espíritu Santo, sopló sobre ellos, pero Él les dice, tienen que recibir más, porque lo que viene sobre ustedes son cosas duras y difíciles, y tienen que recibir más poder, para que cuando tengan ese poder, entonces ustedes puedan ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora no sé si sea una coincidencia, hermanos, pero en Hechos capítulo 1 versículo 8 Jesús les dice, van a recibir poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, y van a ser testigos. Ustedes van a ser mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero en Hechos 8:1, si volteamos los números, acá es Hechos 1:8, pero si volteamos los números, Hechos 8:1, fíjese que dice que vino una grande persecución sobre los apóstoles. Vino una grande persecución sobre los discípulos, y dice que muchos fueron esparcidos por Jerusalén, por Judea, y muchos por Samaria. Jesús sabía muy bien que esa persecución en algún momento iba a venir, y para que ellos resistieran la persecución, ¿sabe qué tenían que recibir? El poder de lo alto, una llenura fresca del Espíritu Santo. Ellos tenían que recibir el poder de lo alto, al Espíritu Santo de Dios, para que de esa manera, cuando viniera la persecución y fueran enviados a Jerusalén, no solamente en Jerusalén, sino en Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra, ellos, hermanos, nunca abandonaran la fe, nunca cesaran de predicar y de enseñar al Señor Jesucristo. ¿Y sabe por qué soportaron tanto? Aún los mismos apóstoles llegaron a sufrir y a ser muertos por causa del evangelio. ¿Sabe qué los mantuvo firmes? El poder del Espíritu Santo. ¿Sabe qué mantuvo a Pablo firme antes de que lo decapitaran? El poder del Espíritu Santo. ¿Sabe qué mantuvo a Juan, el apóstol, cuando fue echado en un caso grande con aceite hirviendo y fue quemado completamente, y luego de ahí fue mandado o fue exiliado a la isla de Patmos, donde recibió la revelación del Apocalipsis? ¿Sabe qué mantuvo al apóstol Juan, el amado, soportando ser cocinado, ser quemado, ser echado en un caso grande con aceite hirviendo? ¿Sabe qué lo mantuvo ahí? El poder del Espíritu Santo. ¿Sabe qué mantuvo a Andrés en la cruz antes de morir? El poder del Espíritu Santo. ¿Sabe qué mantuvo a Pedro boca abajo? Porque Pedro, de acuerdo a la historia, fue crucificado boca abajo. Fue crucificado boca abajo. ¿Sabe qué lo mantuvo ahí en esa cruz?
El poder del Espíritu Santo. ¿Sabe qué mantuvo a todos los hombres que en el primer siglo o en los primeros siglos de la iglesia, algunos de ellos, hermanos, fueron comidos por las bestias, los sacaban en el Coliseo romano o en los diferentes lugares como si estuvieran en un circo, la gente viendo y expectando, soltaban a los leones, soltaban a los tigres para que a estos hombres, mujeres cristianos, niños cristianos los comieran? ¿Sabe qué los mantuvo ahí con una fe inquebrantable? El poder del Espíritu Santo. ¿Sabe qué mantuvo a este hombre, hermanos? Aunque la Biblia no lo menciona, pero la historia dice que tenía 82 años, este hombre llamado Policarpo, obispo de la iglesia de Esmirna, que si viene como la segunda carta ahí en Apocalipsis capítulo 2. Dice que tenía 82 años, ya grande de edad. Y le dice el emperador romano: Policarpo, niega a Jesús y te perdonamos la vida. Niega a Jesús y te perdonamos la vida. Y Policarpo dice, de acuerdo a la historia, dice que Policarpo dijo: tengo 82 años. Ese hombre llamado Jesús nunca me ha hecho nada. Lo único que ha hecho año tras año es amarme una y otra vez, incondicionalmente. Dice: así es que prefiero quemarme unos minutos aquí en la tierra a que mi alma arda por toda una eternidad allá en el infierno. Y de 82 años lo pusieron en una estaca y le prendieron lumbre hasta que se quemara vivo, hasta que muriera. ¿Sabe qué lo mantuvo a Policarpo en esa estaca y que fuera quemado vivo? El poder del Espíritu Santo. Lo que nos va a mantener hoy en día, iglesia, en medio de guerras, en medio de terremotos, en medio de hambres, en medio de tanta destrucción, en medio de un mundo que se está yendo hacia abajo, en medio de una sociedad que se está desmoronando, en medio de un mundo, hermanos, que están pasando tantas cosas. ¿Sabe qué es lo que nos va a mantener firmes y fieles al Señor? El poder del Espíritu Santo. Por eso Jesús sabía que los apóstoles tenían que recibir una llenura más del Espíritu Santo para lo que iba a venir. Y no se equivocó, porque dice la Escritura, hermanos, si regresa conmigo al libro de los Hechos, Hechos capítulo 4. Pedro y Juan, hermanos, en el capítulo 3 suben al templo y por la puerta que se llamaba la Hermosa, dice la Escritura que estaba un cojo. Y ahí en ese lugar, hermanos, dice que ese cojo pues extendió su mano para recibir algo de ellos. Y Pedro y Juan le dijeron: míranos a los ojos. No tenemos oro, no tenemos plata, pero lo que tenemos, eso te damos. Y ellos tenían algo mayor que el oro y mayor que la plata. Ellos tenían el poder de lo alto, tenían al Espíritu Santo de Dios. Y dice la Escritura que le extendieron la mano, hermanos, y le dijeron: míranos a los ojos. Y dice la palabra de Dios que ellos le dijeron: en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y dice la Escritura que ese cojo se levantó. Dice que fueron afirmados sus pies. Se levantó, hermanos, y comenzó a alabar a Dios. Comenzó a glorificar a Dios. Y comenzó a entrar al templo, dice que saltando y alabando el nombre de Cristo Jesús. Y dice que toda la gente, hermanos, se maravilló por este milagro que en este hombre se había hecho. Porque tenía muchos años, hermanos, de que este hombre había sido cojo. Y ahora un milagro grande, precioso y maravilloso. Dios, por medio de mano de los apóstoles, había hecho que este hombre, que siempre estaba ahí en la puerta pidiendo limosna, ahora milagrosamente entrara alabando, saltando y glorificando al Rey de la Gloria, al templo. Y esto, hermanos, trajo un alboroto para aquella ciudad. Tanto trajo un alboroto que no solamente fue el milagro de este hombre. Dice la Escritura, usted se acuerda, hermanos, que lo he dicho, que después de que vino el Espíritu Santo, allá en Hechos capítulo 2 vino un derramamiento del Espíritu Santo. Y de 123 Pedro se pone de pie, comienza a predicar y se convierte en 3,000 personas. ¿Se acuerda?
3,000 personas se convierten. Pero aquí, hermanos, dice en el capítulo 4 del libro de los Hechos, versículo 4, dice: pero muchos de los que habían oído la palabra que Pedro y Juan habían predicado, porque se asombraron de este acontecimiento, de este milagro que había sido hecho en este hombre, dice que creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Después de que en Pentecostés solamente eran 120, Pedro les predica y se convierte en 3,000. Y luego Pedro y Juan comienzan y siguen predicando la palabra de Dios, hacen este milagro, o Dios por medio de ellos hace este milagro, y ahora se convierten 5,000 personas. La iglesia, hermanos, estaba creciendo. La iglesia, hermanos, estaba aumentando. La iglesia estaba, hermanos, llena de la presencia de Dios y llena de la gloria de Dios, experimentando señales, prodigios y maravillas. Pero aún el Señor Jesús sabía que los problemas se iban a levantar. Y después de esto, hermanos, dice la escritura que al día siguiente se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles a Juan y a Pedro en medio, les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros estos? Pero Pedro, hermanos, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sano, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, por Jesús de Nazaret, este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos nosotros ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Los miraban y decían: oye, pues estos hombres ni siquiera letras tienen, ni siquiera estudios tienen. Pero había algo, hermanos, algo que los representaba aún más que unas letras, o que a lo mejor algún estudio. Había algo más, hermanos, que los estaba ahí impulsando para que hablaran, y eso era el poder del Espíritu Santo de Dios. Por eso Jesucristo en muchas ocasiones se los dice cuando los lleven a las cárceles, o cuando los lleven a interrogar, o cuando los lleven ante los jueces, dice: ustedes no se preocupen de lo que van a hablar. Dice: porque el Espíritu Santo va a poner esas palabras en su boca para que ustedes hablen no lo que ustedes quieren, sino el poder de lo alto que está en ustedes va a hacer que hablen lo correcto y lo recto delante de aquellos hombres. Ahora se estaba cumpliendo esta palabra. Sí, Pedro y Juan sin letras, pero allá había algo que los estaba respaldando. Había algo grande y precioso en sus vidas, y era el poder del Espíritu Santo de Dios. Entonces, hermanos, dice la escritura en el versículo 17: sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, vamos a amenazarles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno, dice, en este nombre. Que ya no hablen más el nombre de Jesús. Y llamándolos les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad, dice, tenía más de 40 años. Dice: y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Comenzaron a decirse: nos acaban de decir que ya no hablemos más el nombre de Jesús, que ya no prediquemos más el nombre de Jesús.
estaban a punto a lo mejor de castigarnos, estaban a punto a lo mejor de azotarnos, a lo mejor nos iban a dar la sentencia de muerte. No sabemos qué es lo que ellos iban a hacer con nosotros, pero nos pidieron que no habláramos más en el nombre de Jesús. Pero ellos, hermanos, en ese desierto que ahora estaban atravesando, en ese problema que ahora estaba viniendo sobre ellos, que ya no hablaran en el nombre de Jesús, que ya no hicieran señales, prodigios y maravillas en el nombre de Jesús, que ya, en otras palabras, no predicaran a Cristo. En ese desierto que estaba viniendo sobre ellos, en ese problema que ahora en este momento se estaba levantando en contra de ellos, déjeme decirle, ellos no cruzaron los brazos. Ellos no se desanimaron. Ellos no dijeron vamos a hacerle caso a las autoridades, porque si ahorita no nos hicieron nada, quizás a la próxima sí nos van a hacer. Si ahorita no nos azotaron, quizás en la próxima sí nos van a azotar. Quizás ahorita no nos llevaron a la muerte, pero quizás en la próxima sí nos van a llevar a la muerte. Quizás ahorita ya no nos dijeron nada, a lo mejor no nos amenazaron mucho o nos torturaron, pero quizás en la otra, si seguimos predicando a Cristo, si seguimos sanando a los enfermos en el nombre de Jesús, si seguimos haciendo señales, prodigios y maravillas, quizás a la otra sí nos vaya a ir muy mal. Ellos no hicieron eso, hermanos. Dice que cuando llegaron a los suyos y les contaron lo que estaba pasando y lo que estaba sucediendo, dice la escritura que comenzaron a orar. Y es lo mejor que podemos hacer en medio de los desiertos: orar y clamar al Dios Todopoderoso, hermanos. Es lo mejor que podemos hacer cuando vienen las circunstancias y los momentos difíciles, los problemas, las luchas y las tribulaciones. Orar, clamar al Padre en el nombre de Jesús. Ellos lo hicieron, dice la escritura, y ellos, habiendo oído, no se escondieron, no se cruzaron de brazos, no se encerraron en aquel lugar y dijeron pues ahora aquí nos quedamos y a ver qué hacemos. No huyeron, no escaparon, no se callaron. Dice la escritura que ellos, habiendo oído, alzaron unánimes. Estaban juntos y ahora estaban unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amontinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en una contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas. Mira, Señor, que nos han amenazado y nos han dicho que ya no hablemos, que callemos y dejemos de predicar en el nombre de Jesús. Mira sus amenazas, pero concédenos a nosotros tus siervos que con todo denuedo, con toda valentía, sigamos predicando tu palabra. No dijeron: Señor, pues lo sentimos mucho, nos vamos a callar. Señor, con este desierto no puedo. Señor, hasta aquí. Señor, con esta prueba no puedo, hasta aquí. Señor, con esta lucha o aflicción no puedo, hasta aquí. No, ellos dijeron: mira sus amenazas, mira lo que nos están haciendo, mira con quién se están levantando. Dice: sí, se están levantando contra nosotros, pero en realidad se están levantando contra ti, oh Señor Jesucristo. En realidad, así como todo el pueblo se juntó, aun aunque tú eres el ungido de Dios, y se juntó para crucificarte y para azotarte y para hacerte todo lo que estaba en su disposición en ese momento, y aún te llevaron a la misma muerte. Dice: esos mismos son los que nos están amenazando a nosotros. Son los que nos están diciendo que nos callemos. Son los que nos están diciendo que ya no prediquemos en este nombre. Pero mira sus amenazas. Pero a nosotros, Señor, concédenos valentía de nuevo. Concédenos valentía para seguir predicando tu palabra.
Mientras tú, Señor, extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló. Tembló aquel lugar, se sacudió aquel lugar. Y dice la Escritura, hermanos, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Días atrás Jesús sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Días después, en Pentecostés, fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban en otras lenguas. Ahora estaban pidiendo valor y confianza porque estaban afrentando y estaban en un problema muy grande. Los querían silenciar, los querían callar, querían que ya no hablaran más, que ya no predicaran más, que ya no predicaran el nombre de Jesús. Estaban, hermanos, ante amenazas, pero esto no los detuvo para que ellos buscaran de la gloria y de la presencia de Dios. Y en este momento dice que el lugar en el que estaban tembló una vez que ellos terminaron de orar y fueron llenos del Espíritu Santo. Esto nos habla, hermanos, de las llenuras del Espíritu Santo. Los apóstoles fueron llenos en diferentes ocasiones. Si yo leyera en mi Biblia que solamente en una ocasión fueron llenos, pues yo les diría: ¿saben qué, hermanos? Pues en aquel día que fuimos llenos, con eso es suficiente. El día que nos convertimos y recibimos al Espíritu Santo, con eso es suficiente. Pero si los apóstoles una y otra vez fueron llenos, oye, hermano, lo que ellos recibieron, lo que ellos sintieron, lo que ellos experimentaron, oigan, hermano, yo también lo quiero sentir y experimentar. Si ellos fueron llenos, ¿por qué yo no voy a ser lleno? Si ellos fueron llenos una y otra vez, yo también puedo ser lleno si yo busco de la gloria y de la presencia de Dios. Queriendo decir, hermanos, que hoy en día podemos ser llenos de su gloria, podemos ser llenos de su presencia, si usted y yo con todo nuestro corazón buscamos de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. En los desiertos, en las luchas, en los problemas, en las tribulaciones, lo que nos va a mantener, hermanos, en pie, lo que nos va a ayudar a salir en poder del Espíritu Santo, así como Jesús después de esos días y después de la tentación salió en poder del Espíritu Santo después del desierto, es cuánto usted y yo busquemos de la presencia de Dios. Si en medio de la lucha y del problema, hermanos, usted y yo nos cruzamos de brazos y en ese momento nos llenamos de angustia, nos llenamos de temor, en ese momento no queremos saber nada de Dios, en ese momento no nos ponemos a buscar más de Dios, tengámoslo por seguro que en ese desierto vamos a ser derrotados. Porque lo que nos va a mantener en pie aún en medio del desierto y que salgamos victoriosos de aquel desierto va a ser la presencia de Dios y el poder del Espíritu Santo de Dios. Estamos viviendo en tiempos difíciles y peligrosos, hermanos. Las profecías se están cumpliendo. Cristo viene pronto por su iglesia. Todos y cada uno de nosotros, hermanos, estamos pasando por diferentes situaciones en nuestra vida. Yo creo que no hay alguien aquí que pueda decir: pastor, yo no estoy pasando por nada. Todos estamos pasando por algo, hermanos. Si es a lo mejor muy personal, a lo mejor es algo en el hogar, en la familia, con los hijos, en el trabajo, en el negocio. Todos estamos pasando por algo, por alguna situación difícil, por algún problema, por algún desierto en este momento. Y estamos a lo mejor viendo las amenazas del enemigo, cómo el enemigo se está levantando y cómo el enemigo quiere silenciarnos, y cómo el enemigo nos quiere sentar, y cómo el enemigo, hermanos, quiere hacer de las suyas, y cómo el enemigo nos quiere hurtar, matar y aún, hermanos, destruir. Y hemos podido ver cómo el enemigo está de alguna o de otra manera, hermanos, haciendo de las suyas. Y a lo mejor usted puede decir: pastor, ni siquiera salgo de una y ya entré a otra, y todavía no salgo de esa otra y ya entré a otra. Pero déjeme decirle, aún en medio de luchas y de pruebas, aún en medio de amenazas, hoy en día podemos tomar el ejemplo de los discípulos, de los apóstoles, que en medio de todas las amenazas ellos se pusieron a orar y a buscar la presencia del Espíritu Santo.
No se llenaron de temor y se escondieron. No huyeron. No dijeron, ya nos vamos a callar. Ya no vamos a orar por nadie. Ya no vamos a poner manos sobre nadie. Ya ni siquiera vamos a subir al templo, a la oración o a cualquier otra hora, porque si nos encontramos a alguien ahí, entonces va a ocurrir una señal, un milagro, un prodigio, una sanidad. Mejor ya no hacemos nada. Mejor nos quedamos acá encerrados y olvidamos el nombre de Jesús y ya no predicamos en el nombre de Jesús. Pero déjeme decirle, aunque ellos muy bien podían haber hecho eso, decidieron hacer todo lo contrario. ¿Y qué hicieron, hermanos? Se levantaron en el nombre de Jesús. Jesús, nos están amenazando. Jesús se está levantando en contra de nosotros. Jesús, nos quieren ver destruidos. Jesús, quieren que ya no hablemos en tu nombre. Jesús, quieren que ya no se hagan señales, prodigios y maravillas. Jesús, nos están diciendo que nos caigamos. Jesús, nos están diciendo que ya no hablemos en tu nombre. Jesús, nos están diciendo que si a la próxima volvemos nosotros a hablar en tu nombre, o volvemos a decir algo en tu nombre, o se vuelve a manifestar algo en tu nombre, si ahorita no nos hicieron nada, a lo mejor en la próxima nos va a ir muy, muy mal. Pero déjeme decirle, ellos se llenaron de valor, se llenaron de confianza, comenzaron a clamar al Padre Celestial a través del nombre de Jesús y le dijeron: Jesús, sí, nos están amenazando, pero concédenos a nosotros que con denuedo y valentía hoy hablemos tu palabra. Dice la escritura que aquel lugar, hermanos, tembló. Fueron llenos del Espíritu Santo. Y después de este momento, dice la palabra de Dios, que hablaban con valentía, con denuedo, la palabra del Señor. No se callaron, no se silenciaron, no dijeron ya no vamos a orar por nadie. No, aún con más poder, hermanos, aún con más respaldo del Señor, aún con más gloria, aún con más poder de lo alto, estaban predicando a Cristo, sanando a los enfermos, libertando a los oprimidos, predicando que Cristo era el que sanaba, Él salva, Él restaura, Él bendice, Él prospera. Estaban predicando al Cristo que sí había sido crucificado, pero también estaban predicando al Cristo resucitado, al Cristo de la gloria. Y lo que ellos tenían, hermanos, déjeme decirle, llegó a muchos lugares y el evangelio comenzó, hermanos, a expandirse por muchos lugares. Jerusalén, Judea, en Samaria, vino la persecución y siguieron predicando a Cristo. Los metían en la cárcel y seguían predicando a Cristo. Los azotaban y seguían predicando a Cristo. Venía, hermanos, las luchas y los problemas, pero seguían predicando a Cristo. ¿Y sabe por qué? Porque tenían el poder del Espíritu Santo. Lo que en estos tiempos difíciles nos va a mantener a nosotros adelante en el camino del Señor es el poder del Espíritu Santo. En nuestras fuerzas vamos a fracasar, hermanos. Por nuestros medios vamos a fracasar. Por nosotros mismos vamos a fracasar. Pero en el poder del Espíritu Santo vamos a ver la gloria de Dios. En el poder del Espíritu Santo vamos a tener su respaldo. Y no importa lo que se levante, no importa lo que venga, no importa lo que suceda, el Señor nos va a ayudar para seguir hacia adelante en el nombre de Cristo Jesús. Y yo creo que hoy en día, hermanos, alguien, o a lo mejor todos los que estamos aquí, necesitamos una llenura fresca del Espíritu Santo. Porque si usted está pasando en este momento por un problema, usted necesita el Espíritu Santo de Dios. Sea un problema interno, sea un problema de enfermedad, sea una cadena, sea una atadura, sea lo que sea por lo que usted esté atravesando, usted en este momento necesita el poder del Espíritu Santo de Dios. Y yo creo, hermanos, que el Espíritu Santo de Dios está aquí en esta preciosa mañana en medio de nosotros. Y si usted y yo nos disponemos a ser parte de este mover de Dios, y si usted y yo nos disponemos a recibir lo que Él tiene para nosotros, algo grande y algo precioso y maravilloso va a suceder en medio de nosotros. Algo grande, precioso y maravilloso va a suceder en medio de su pueblo. ¿Cuántos podemos dar gracias a Jesús, hermanos? ¿Cuántos podemos decirle: Jesús, tú estás aquí? Y así como tú llenaste ese lugar, tú puedes llenar este lugar. Y tu gloria ya está aquí. Y la gloria de Dios ya está aquí, hermanos. La gloria de Dios ya está aquí.
El Espíritu Santo de Dios ya está aquí. Solamente Él está buscando un corazón donde Él depositar más gloria y más presencia. Así es que si usted en esta mañana necesita del Espíritu Santo de Dios, yo le invito que con todo su corazón usted lo abra al Señor mientras el grupo se prepara, y usted abra su corazón al Señor. Usted le dé, hermanos, esa libertad dentro de usted al Espíritu Santo de Dios, para que Él se mueva, para que Él lo llene, para que Él ministre, para que Él toque su vida, y que usted en esta mañana no se vaya de la misma manera que entró a este lugar, sino se vaya lleno de la presencia y de la gloria del Espíritu Santo de Dios. Póngase de pie, hermanos, ahí donde está, y vamos a adorar al Señor unos momentos, hermanos. Unos momentos vamos a adorar al Señor. Unos momentos vamos a rendirnos delante de su presencia. Unos momentos, hermanos, vamos a pedirle al Señor que Dios haga algo precioso y maravilloso. Si podemos continuar grabando por algunos momentos, yo ahorita doy la indicación cuando podemos cortar. A los hermanos ahí de multimedia, si podemos seguir grabando por unos momentos, ahorita les pido yo cuando cortar. Vamos a adorar al Señor, hermanos, con todo nuestro corazón, porque yo sé que su gloria y su presencia está aquí. Gracias, Señor Jesús. Te adoramos, Señor, y te bendecimos. Espíritu Santo, tú estás aquí, Señor, en medio de nosotros. Estás en medio de tu pueblo, estás en medio de tu iglesia, Jesús. Oh, te alabamos, Señor, y te bendecimos, te exaltamos. A ti damos toda la honra, la gloria, Señor, y la alabanza, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Comience a orar, iglesia, comience a orar. Si usted trae un problema, si usted está pasando por algún desierto, si usted está pasando por algún momento de dificultad, si usted está pasando por algún momento de lucha, de prueba o de tribulación, en esta mañana dígale: Señor, aquí estoy delante de tu presencia, aquí estoy en medio de ti, Jesús. Obra en mi vida, lléname con tu presencia, lléname con tu Espíritu Santo. Y Él lo va a hacer, hermanos. En esta mañana Él lo va a hacer, porque Él está aquí en medio de nosotros. Oh, te adoramos, Jesús, y bendecimos tu nombre, maravilloso Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Levante sus manos, iglesia, y comience a adorar el nombre de Jesús. Él está aquí, su gloria está aquí, su presencia está aquí. Gracias, Jesús, aleluya. Te adoramos, Señor Jesús. Bendecimos tu nombre, Jesús. Llena, Señor, llena de tu gloria y llena de tu presencia, en el nombre poderoso de Jesús. Te adoramos, Jesús. Tu gloria está en este lugar. Su gloria está en este lugar, aleluya. Gracias, Jesús. Muévete, Espíritu Santo. Muévete, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor Jesús. Vamos, iglesia, alabe el nombre de Jesús. Levante sus manos y dígale: Espíritu Santo, yo necesito de ti en esta mañana. Yo necesito de tu presencia. Yo necesito de tu fuego en mi vida, en mi corazón. Aleluya, te adoramos, Jesús.
Aquí está tu gloria, Jesús, aquí está tu presencia. Te adoramos, Jesús. Trayendo libertad. Aleluya, te adoramos, bendito Dios. Y llenándonos con fuego. Llena, Señor, de tu presencia y tu gloria, Señor Jesús. Cada vida y cada corazón, en el nombre poderoso, en el nombre maravilloso de Jesús. En el nombre poderoso, en el nombre maravilloso de Jesús. Tu gloria está en ese lugar. Se mueve y me envuelve más. Aleluya. Adoramos tu nombre, Jesús. Bendito es tu nombre, maravilloso. Gracias, poderoso Jesús. Bendito es tu nombre, Jesús. Muévete, Espíritu Santo. Muévete, Señor, en esta hora, llenando cada vida, llenando cada corazón, en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Algo está pasando. Vamos, iglesia. Los Los cielos se abren en este lugar. ángeles están cantando y los demonios En el están nombre de Cristo Jesús. No hay enfermedad. Vamos, 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 vamos. No hay cautividad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí hay libertad. Algo está pasando. Los cielos se están abriendo. Ángeles están cantando y los demonios están huyendo. No hay enfermedad, no hay cautividad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? En el nombre de Cristo Jesús, llena, Espíritu Santo, llena de tu gloria, llena de tu presencia, en el nombre poderoso de Jesús. Ribracanda, Ramazoki, Ramamasaya, Orobrosto, Londo, Condo, y Kanda, Ramazoki, Ramasalaya, Kaya. En el nombre de Jesús, 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 en el nombre de Jesús. Llena, 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 llena de tu gloria y llena de tu presencia. Fuego, fuego, fuego. Tu Espíritu Santo fluye, tu Espíritu Santo fluye, tu Espíritu Santo fluye, tu Espíritu Santo fluye. En el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Jesús. Llena, 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 llena. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí hay libertad. Gracias, Jesús, aleluya. Oh, bendito es su nombre, Jesús. Llena, 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 Señor, de tu gloria y llena, Señor, de tu presencia. Es que aquí hay libertad. Llena, Señor, de tu gloria. Aquí hay libertad. Llena de tu presencia, Jesús. Tu gloria está en ese Bendito es tu nombre, Señor Jesús. Yo lo creo que tú estás aquí. Llena, llena, llena de tu presencia. Llena de tu gloria, Espíritu Santo. Está en ese lugar. Linda Ramazoki, Ramasoliya Kanda, sí. Y me envuelve más. Soki
Socorro brosto londo condo rima sanda rama soquia. Oh ribrisicanda rama sorriba sanda rama sorriba caya. Oh Señor, llena de tu presencia en esta hora cada vida y cada corazón. Cada uno de nosotros a lo mejor estamos atravesando por un diferente desierto, Señor. Algunos es enfermedad, algunos es alguna opresión del diablo, alguno es alguna cadena o atadura en su corazón o en su vida o en su mente. Algunos están pasando por a lo mejor depresión o ansiedad. Algunos están pasando por miedo o por temor. Algunos están pasando por alguna situación difícil en esta mañana. Pero tú vas a llenar a aquel que se disponga a recibir de ti. Tú vas a llenar a aquel que se disponga a recibir de ti, Jesús. Tú vas a llenar a aquel que se disponga a recibir de ti. Porque todos te necesitamos. Todos te necesitamos. Todos necesitamos una llenura fresca de su Espíritu Santo. Necesitamos una gloria mayor. Necesitamos unción. Necesitamos poder. Necesitamos el bautismo. Necesitamos la gloria, la presencia del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Toca, 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 toca. Llena, llena Espíritu Santo. Y canta rama soki rababa sorribasaya. Oh rebreste lende kende riba canda rama sokia. Urribricanda rama sanda rama masokia. Socorro brosto londo condo. Y canda rama sokia. Urribricanda rama sorribaba sorribasaya. Socorro brosto londo condo sí. Vamos, vamos iglesia. Aleluya. Gracias Jesús, te alabamos y te bendecimos. Bendecimos tu nombre. Bendecimos tu nombre, Jesús. Vamos iglesia, llénese de la gloria de Dios. Él está aquí en esta mañana. Llénese de su gloria, llénese de su presencia. Él está aquí, llénese